Universidad Nacional Autónoma de México, Psicología en línea, Actividad 5, Videoobservación controlada. Integrantes, Elizabeth Navarro Castro, Erika Liliana Fuentes Andrade, Lorena Valeria Flores González, Marta Carolina Armendáriz López y Rocío Lara Velázquez. Tutor, maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Grupo 9613, módulo 0614, metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Introducción al tema de observación. La observación es un elemento fundamental en todo proceso de investigación a fin de obtener información, pues es ahí donde inicia el proceso de conocimiento científico que parte de lo general a lo particular. Por esa razón, es primordial conocer las diferentes técnicas de observación, entre las que resalta la observación controlada o sistemática. Bernstein y Nitzel indican que la observación controlada establece circunstancias especiales en las que se puede observar un fenómeno, en el que el psicólogo clínico mantiene el control sobre la naturaleza y periodicidad de los estímulos de la evaluación. La trascendencia que tiene la observación controlada sistemática participante en las familias del hogar tiene como objetivo de estudio realizar un diagnóstico e intervención temprana con las familias dentro de su marco referencial y cultural, observando su participación como unidad familiar, esto es, como un todo, aplicando las técnicas habituales de recogida de información, como es la técnica de observación controlada, la cual va a compilar la dinámica familiar y una estrategia para permanecer en el domicilio y conocer su interacción. Sobre el tema de observación controlada que se lleva a cabo en el presente trabajo, veremos que comprende diversas fases, como es el marco teórico que rescata la trascendencia de los datos sobre la temática que se aborda, la metodología, la observación controlada, los instrumentos empleados, las tablas y porcentajes de frecuencias resultantes, así como las conclusiones pertinentes sobre los resultados alcanzados. La separación de las sociedades modernas están divididas en tres ámbitos: el doméstico o la familia, el privado o la sociedad civil y el público o del Estado, los cuales han mantenido límites muy claros sobre los espacios y los roles que debían y deben desempeñar las mujeres y los hombres en las sociedades. Y aunque las mujeres siempre han trabajado dentro y fuera del hogar y participado en diversas actividades, imaginariamente parecen estar recluidas en el espacio doméstico. Por otro lado, la incorporación de las mujeres al mercado formal del trabajo y su aporte económico a los hogares no implicó que los hombres compartieran con las mujeres las mismas responsabilidades domésticas y familiares. Esta situación social pone a las mujeres en desventaja en desigualdad de condiciones en relación a los hombres. Por el otro lado, las posibilidades que tienen de competir con sus pares varones en el trabajo formal se ven seriamente afectados al tener que dividirse entre lo laboral y lo familiar para cumplir con sus obligaciones profesionales y atender las múltiples actividades que se desprenden del funcionamiento de un hogar y sobre todo de las necesidades de cuidado y atención de los hijos. En una entidad académica del subsistema de la investigación científica de la UNAM, se calculó el tiempo que la población académica destina a ciertas actividades del ámbito doméstico, tales como preparación de alimentos, compra de víveres y abarrotes, labores de limpieza, arreglo y cuidado de la ropa, pago de servicios y cuidado de niñas y niños y otras personas. Y se encontró que las mujeres destinan, de acuerdo con la mediana, 28.5 horas a la semana, mientras que los hombres dedican 10 horas. Fue UNAM 2010. En la pregunta referida a preparar alimentos en la población donde hay más diferencias es en la de profesores de asignatura. La mediana de las horas semanales es de 10 en las mujeres ante 4 que dedican los hombres. En cuanto al arreglo y cuidado de la ropa, las mujeres dedican entre 3 y 4 horas a la semana y los varones entre 1 y 2,
en las labores de limpieza de la casa. El valor de la mediana de las mujeres es 1 o 2 horas más que los varones, como se aprecia en el siguiente cuadro. En el conteo de la mediana de las horas semanales que la población académica destina a las actividades relacionadas con el ámbito doméstico, familiar y personal, en las 4 poblaciones, las mujeres dedican muchas más horas semanales que los hombres a estas tareas. La diferencia mayor está en los profesores de asignaturas. Las mujeres destinan 8 horas semanales más que los hombres. La diferencia menor está en el personal dedicado a la investigación. 4.8 horas más las mujeres. La cantidad de horas semanales adicionales de trabajo que las mujeres deben desarrollar en el ámbito doméstico representa prácticamente entre 1 y 2 jornadas laborales completas más que sus colegas varones. Por otra parte, el conflicto familia-trabajo tiene diferentes caras. Una de ellas está ubicada en el orden cultural. La carga simbólica femenina que tiene el espacio doméstico y la crianza no solo dificulta la incorporación de los hombres a estas responsabilidades, sino que cuando ellos asumen su responsabilidad ante los labores familiares, aunque sean casos excepcionales, tienen que lidiar frente a un grupo social con los significados de la masculinidad, que expulsan de su panorama cualquier tarea doméstica o de cuidado. Se requiere un largo proceso de transformación cultural para que el espacio familiar no sea una responsabilidad únicamente de las mujeres, sino un acuerdo de corresponsabilidad mutua. Para que las universidades aprovechen el potencial de todos sus integrantes, es necesario que realicen cambios estructurales que consideren las diferencias que caracterizan a los sujetos y que contemplen las distintas dimensiones que componen sus vidas. La dimensión familiar continúa representando un fuerte conflicto, particularmente para las académicas, por lo que se requieren acciones institucionales que coadyuven a la resolución de esta problemática de manera justa y equilibrada. Ahora hablaremos de la observación científica. Y bueno, de acuerdo con Díaz L. 2011, observar científicamente significa observar un objetivo claro, definido y preciso. Es decir, el investigador sabe lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Ahora hablaremos de los pasos claves de la observación. Los pasos claves de la observación son: determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. 2. Determinar los objetivos de la observación, es decir, para qué se va a observar. 3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 4. Observar cuidadosa y críticamente. 5. Registrar los datos observados. 6. Analizar e interpretar los datos. 7. Elaborar conclusiones. 8. Elaborar el informe de observación. Existen diversas modalidades de la observación científica. La observación directa e indirecta. La observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. La observación indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno, observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Por ejemplo, cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. La observación participante es cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. Es una de las técnicas privilegiadas por la investigación cualitativa. Suele prolongarse en el tiempo y se realiza desde la inmersión del contexto. Los puntos cruciales en la observación participante son la entrada en el campo y la negociación del propio rol del observador, el establecimiento de las relaciones en el contexto que se observa, la identificación de informantes claves, la estrategia de obtención de información y aplicación de conocimiento, el aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se observa. La observación no estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. La observación estructurada
es en cambio la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados como fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se denomina observación sistemática. La observación de campo es el curso principal de la observación descriptiva. Se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Uno, es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, tales como museos, archivos, bibliotecas y naturalmente en los laboratorios. Y dos, es la que se realiza en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. Y por último, hablaremos de la observación individual, la cual se realiza una sola persona, sea porque parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola. La observación de equipo o de grupo es la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación y que puede realizarse de varias maneras. Es decir, que cada individuo observa una parte o aspecto de todo, todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos, eso permite superar las operaciones subjetivas de cada uno, o que todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplicación de otras técnicas. Ahora hablaremos de cómo se planifica una observación. Para planificar una observación se deben determinar propósitos, definir muestras de las conductas, precisar condiciones de observación y determinar instrumentos de observación. Dentro de los instrumentos de observación existen las listas de cotejos, los tipos de procedimientos y los registros anecdóticos. Dentro de los tipos de procedimientos están las escalas de apreciación y a su vez estas escalas de apreciación se determinan por numéricas, gráficas y descriptivas, las cuales van a ayudar a poder planificar antes de la observación. Ahora hablaremos de las condiciones de observación científica, la cual se divide en 4 etapas. La primera etapa es la atención. Su constructo es la disposición o estado de alerta. Su principal característica es que el observador escoge los estímulos que le interesan, lo cual permite que el interés por el asunto ayuda a observar de manera más inquisitiva. La segunda etapa es la sensación. Su constructo es consecuencia inmediata del estímulo de un receptor orgánico. Su principal característica son los órganos, no son confiables para medir distancias, tamaños y velocidades, entre otros. La tercera etapa es la percepción. Su principal constructo es la capacidad de relacionar lo que se tiene respecto a una experiencia pasada. Su característica principal es que puede ser simple o compleja e incluyen varios órganos de los sentidos. Y por último, la última etapa, que es la reflexión. Su constructo es la formulación de conjeturas, hipótesis, teorías, etc. Su principal característica es que supera las limitaciones de la percepción. Ahora hablaremos de las fuentes de error de la observación científica. Las principales fuentes de error en la observación están en el observador, debido a sus inferencias y el efecto de reactividad, pero también existe una fuente de error en la construcción de los instrumentos para el registro de observaciones. Concretamente, con respecto a las escalas de observación, tendríamos los siguientes posibles defectos. 1. Defectos intrínsecos. En apariencia son fáciles de elaborar y de aplicar, por lo que se usan indiscriminadamente. 2. Defectos intrínsecos. Es la propensión al error constante o prejuiciado. Es una de las manifestaciones más conocidas, es el efecto halo o tendencia a evaluar un objeto guiándose por la impresión general que se tiene del mismo. Por ejemplo, creer que una persona es inteligente porque comparte nuestras opiniones. 3. Error de severidad. Es una tendencia general o conceder puntuaciones bajas a los individuos en todas las características, y el error de indulgencia es la tendencia opuesta. 4. Error de tendencia central. Es la tendencia general a evitar los juicios extremos y a buscar el punto intermedio de la escala de clasificación. Se manifiesta sobre todo cuando los evaluadores desconocen los objetos que se están clasificando. Los códigos de observación se realizan antes de observar, por lo que se debe tener en cuenta una pregunta que resolver.
Se debe empezar por elegir los niveles de análisis adecuado. Posteriormente, se deberá iniciar con una observación sistemática. Se deben utilizar categorías homogéneas y con el suficiente nivel de detalle, y utilizar categorías exhaustivas, como recoger todos los fenómenos que son relevantes, y excluyentes, es decir, un fenómeno no puede estar en dos categorías diferentes. Por último, se deberá depurar el sistema de categorías elaborado. Los tipos de muestreo que existen son ad libitum, que se refiere a que todo vale, libremente no estructurado, no limitado, modo sistemático. Generalmente se realiza al principio de una investigación. De eventos conductuales. Se utilizan listas de control o escalas, solo se observan conductas prefijadas. No interesa el intervalo de duración de las mismas, sino el número de veces que aparezca dicha conducta. En el focal se define un sujeto o grupo en el que el observador centra su atención durante un intervalo de tiempo definido, registrando exhaustivamente todas las conductas objeto de interés. Pueden ser rotativos. De secuencias temporales. Se utiliza cuando nos interesa observar estados de conducta más amplios y perdurables. El criterio es cuantificar el tiempo de ausencia o permanencia de una conducta. Se suelen utilizar listas de control, presencia o de ausencia, por la rapidez, imposibilidad de recoger más información. Puede ser instantáneo o de intervalos. Ahora hablaremos de los sistemas de registros y almacenamiento de datos. Y aunque existen cientos de instrumentos y sistemas, la clasificación debe justificar el marco en que se realiza. Existen 4 sistemas de registro. El primero de ellos es el registro no automatizado, el cual abarca documentos personales y estos mismos se refieren a historias de vida, biografías, autobiografías, entrevistas en profundidad, diarios y cuadernos de notas. El segundo son los registros narrativos, el cual se refiere a todos los anecdotarios, las notas de campo y los muestreos de tiempo que se realizan en la observación. El tercero son los registros mecánicos. Estas son las pruebas fotográficas, las grabaciones en video y las grabaciones en audio que servirán para la observación. Y por último son los registros sistematizados parcialmente, el cual se divide en listas de control y en escalas de estimación o apreciación. Las escalas de estimación o apreciación se dividen en numéricas, gráficas y descriptivas. Todos estos van a almacenar los datos que nosotros necesitaremos para la observación. Ahora hablaremos de los principios básicos para realizar una observación. Los principales son propósito específico, planear cuidadosa y sistemáticamente, llevar por escrito un control de la misma, especificar duración y frecuencia de la observación y por último, y lo más importante, confiabilidad y validez. Ahora hablaremos de las ventajas y limitaciones de la observación científica. Como ventajas podemos mencionar las siguientes. Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos observados. Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la observación. No se necesita la colaboración del objeto observado. Sin embargo, dentro de sus limitaciones se encuentran las siguientes. En ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento en que decidimos observar. La observación es difícil por la presencia de factores que no se han podido controlar. Las conductas a observar algunas veces están condicionadas a la duración de los mismos o que existen acontecimientos que dificultan que la observen. Existe también la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar o codificar pese a existir técnicas para poder realizar la observación. Hablemos ahora de la metodología. Bueno, y como hemos observado, la observación controlada es sistémica y va a apelar a instrumentos para la recolección de los datos o hechos observados y así establecer de antemano qué aspectos se han de estudiar. Y en este tipo de observación, en la que estamos revisando,
se desarrolla un plan específico de observación. Y dentro de la psicología clínica, la observación controlada es de mucha utilidad para poder captar elementos no verbales en la comunicación del cliente. La observación controlada se prefiere por su mayor precisión, si es que se consigue, por supuesto, conservar cierta flexibilidad y adaptarse a las situaciones concretas. Vamos a partir siempre de una hipótesis previa, y su propósito es precisar con exactitud las variaciones de la conducta relacionadas con esta hipótesis. Y bueno, dentro de la metodología de la observación controlada existen elementos que tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, la frecuencia, latencia, ritmo, intensidad, duración y número de elementos, es decir, la frecuencia, que puede oscilar desde 0 a cifras altas. La latencia, que es el tiempo transcurrido entre el estímulo y respuesta. El ritmo. El ritmo es el orden en que se va a producir la respuesta. La intensidad. Esto es solo cuando exista unidad de medida, nivel sonoro de conversación, por ejemplo, ¿no? Y la duración, tiempo en que va a mantener esta conducta y, por supuesto, el número de elementos que intervienen. Vamos a hablar ahora de los instrumentos y vamos a utilizar el cuestionario de evaluación del sistema familiar, el CEFS, CESF, y el desarrollo de este instrumento de evaluación del sistema familiar tiene una historia de 2 décadas aproximadamente. Fue por el año 1978 donde Also, Porter y Bell iniciaron el análisis del funcionamiento familiar con un conjunto de escalas construidas en un lenguaje apto para niños a partir de los 12 años. Este cuestionario contempla 2 subescalas que miden adaptabilidad y cohesión, aunque este grupo las ha determinado como flexibilidad y vinculación emocional, según Martínez y Espinar en 2014. Cuando hablamos de la flexibilidad en este modelo, se entiende como la capacidad del sistema familiar para cambiar los roles, reglas y estructura de poder en función del estrés situacional y el desarrollo, según Musitu, Buelga, Lila y Cava en 2001. Y dentro de los instrumentos tenemos el cuestionario de satisfacción familiar. Este instrumento nos va a ayudar a evaluar a familias de riesgo medio bajo y medio alto. Este objetivo que tiene este cuestionario es dar una medida global de las dinámicas y constructos que están relacionados con la familia. Se construye con adjetivos y trata de evocar respuestas preferentemente afectivas para medir los sentimientos, ya sean positivos o negativos, que se despiertan en el sujeto y que tienen su origen en las interacciones, ya sea verbales o físicas, que se producen entre el sujeto, el que estemos evaluando, y los demás miembros de su familia. Pasemos ahora al siguiente instrumento, que nos va a hablar de acciones, reacciones, respuestas. Estamos hablando del cuestionario de afrontamiento familiar, CAF, el CAF. Este cuestionario, este instrumento de afrontamiento va a analizar los recursos de cómo reacciona, de cómo afronta la familia, por ejemplo, el estrés, ¿no? La situación que esté pasando. Y entre esos recursos estudia el apoyo social de la comunidad, los amigos, los vecinos, ese núcleo en el que se rodean ellos. Las estrategias en la resolución de los problemas, cómo lo van a enfrentar, la evaluación que la familia tiene ante el estresor, cómo salen calificados la familia, el apoyo tanto espiritual y la inclinación a pedir ayuda, ¿sí? Y este cuestionario está constituido por 21 ítems y ha presentado una consistencia interna del punto 74 alfa de Combrack, o sea, una consistencia alta. Por eso es que se recurre a este instrumento, que nos va a decir
cómo la familia como núcleo y junto con el apoyo tanto social de la comunidad, de los amigos, de los vecinos, cómo sale adelante. En el primer estudio se utilizaron 3 instrumentos. El primero fue el cuestionario de evaluación del sistema familiar, en el cual se midió la vinculación emocional y la flexibilidad. El 73% de los hijos encuestados coincidieron en que es más importante la vinculación emocional. Las madres obtuvieron un 66% de coincidencia y los padres un 70%. En flexibilidad, el 23% de los hijos coincidieron en que es más importante este aspecto, mientras que las madres fue un 29% y los padres un 20%. La segunda escala consistió en el cuestionario de satisfacción familiar, en el cual se mide la vinculación emocional y flexibilidad. El 61% de los hijos encuestados coincidieron en que es más importante el vínculo emocional, mientras las madres obtuvieron el 67% y los padres el 48%. Los hijos encuestados coincidieron en un 52% que es más importante la flexibilidad, mientras las madres obtuvieron un 65% y los padres el 51%. En este instrumento se miden la opinión de los hijos ante los problemas familiares, la realización de las diferentes tareas y quehaceres en el hogar, así como la toma de decisiones dentro del núcleo familiar y las reglas y normas que se establecen para una mejor convivencia. Y finalmente la escala número 3 consiste en un cuestionario de afrontamiento familiar, el cual mide la pasividad familiar, el apoyo vecinal, el apoyo formal y el apoyo emocional. Este cuestionario mide factores como la unión entre los miembros de la familia, la facilidad que se tiene para expresarse dentro de la familia, la facilidad de intentar hacer cosas nuevas, las decisiones por parte de los padres, las relaciones entre padres e hijos, lo justas que son las críticas dentro del entorno familiar y la cantidad de tiempo que se pasa juntos. En esta prueba se obtuvo que el 28% de los hijos consideran que en su entorno existe pasividad familiar, mientras de las madres coincidieron en un 6% y los padres en un 32%. En el apoyo vecinal, los hijos coincidieron en un 59%, las madres en un 57% y los padres en un 67%. En apoyo formal, los hijos obtuvieron un porcentaje del 30%, mientras las madres obtuvieron un 21% y los padres un 34%. Y finalmente en el apoyo emocional, los hijos coincidieron en que cuentan con este apoyo en un 39%, las madres en un 26% y los padres en un 22%. En la escala número 3, en el cuestionario de afrontamiento familiar, también se incluyeron el apoyo de los amigos y la reestructuración de los problemas familiares. El 34% de los hijos encuestados afirman que cuentan con el apoyo de sus amigos, mientras las madres obtuvieron un 16% y los padres un 25% de coincidencia. En la reestructuración de los problemas familiares, los hijos coincidieron en un 60%, las madres en el 52% y los padres en un 48%. En el segundo estudio se utilizaron 3 instrumentos. El primero es la evaluación del sistema familiar. En este instrumento se analiza la participación de los hijos en el entorno familiar. Tal es el caso de su opinión ante un problema y la ayuda que aportan a la familia, así como en el establecimiento de normas y castigos y en el tiempo que pasan libre. Además se considera la opinión que tienen sobre la unión familiar. El 23.8% de los hijos aseguran que en su entorno familiar sí son tomados en cuenta. El 42.9% de las madres asegura que sí consideran la participación de sus hijos en la toma de decisiones y el 33.3% de los padres aseguran que sus hijos también forman parte de las decisiones tomadas en familia.
Conclusiones. La familia se considera en nuestra sociedad mexicana un sistema cuyas características están relacionadas entre sí, en una interacción dinámica que se autorregula por medio de reglas que componen la estructura familiar y que siempre está cambiando, manteniendo los valores que le permiten funcionar, pero al mismo tiempo se relaciona con otros sistemas. En la presente investigación se realizó un estudio a 4 familias mexicanas en su ambiente habitual en el hogar, a fin de observar y evaluar la apreciación que mantienen sus integrantes relacionadas al grado de cohesión y adaptabilidad, su rango de satisfacción y el tipo de estrategias conductuales y de resolución de problemas que usa la familia en eventos complicados, en donde se aplicaron diferentes instrumentos como cuestionarios. En la correlación entre cohesión y adaptabilidad, en rubros como la vinculación emocional y la flexible, se encontró que los valores más altos los mantienen los hijos hacia los padres para vincularse de forma más cercana, así como la preferencia para que se cambie la manera de realizar los quehaceres en el hogar y el sentimiento de sentirse más cercanos entre la familia que entre personas que no pertenecen a ella. De igual forma, se aplicó el cuestionario de satisfacción familiar, en donde los resultados arrojaron que los niveles más altos los tiene la madre, pues en las familias se cambia la manera de realizar las distintas tareas o quehaceres, así como en los jóvenes para que en su familia se comenten juntos los castigos. También se aplicó un cuestionario que evalúa el tipo de estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas, y los niveles más altos los obtuvieron el padre y los hijos por la facilidad con que las familias intentan realizar cosas nuevas y asistir juntos a los servicios religiosos acorde a sus creencias y participación en estas actividades. Finalmente, se concluye que en este estudio los hijos desearían tener un vínculo más estrecho con los padres en una relación más cercana, que se tome en cuenta a los adolescentes para establecer reglas e imponer castigos. Asimismo, se observa una moderada funcionalidad familiar, de ahí su deseo de mejorar el vínculo emocional y la flexibilidad, por lo que se considera necesaria una transformación familiar en los casos antes descritos, pues la familia es un sistema complejo que cambia y se adapta a las nuevas circunstancias, pero para ello es necesario experimentar desacuerdos y también compartir valores y mantener una comunicación adecuada. Por último, se muestran las referencias utilizadas en esta investigación. Página 1. Página 2 de nuestras referencias. Página 3 de nuestras referencias. Muchas gracias.